6:37, nuestra primera entrevista es muy interesante. Es un tema que todos debemos tomar en cuenta. El valor del dinero. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿A partir de qué edad debemos intentar entenderlo? ¿Y a partir de qué edad estamos en condiciones de iniciar el camino para no solamente entender el valor del dinero, de las finanzas, sino también saberlo utilizar en los mejores términos? Rosa María Rey, analista financiero, especialista en microfinanzas con máster en administración, profesora del IESA en el área de finanzas familiares, está con nosotros. Bueno, profesora, qué bueno que nos acompaña. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Bueno, comienzo agregándole interrogantes a lo que yo adelantaba. ¿Cuál es la importancia de enseñarle a los niños sobre finanzas y cómo hacerlo? A ver, bueno, igual que uno con los niños le enseña cortesía, le enseña valores, le da educación en diferentes tipos de cosas, pues el tema financiero también es importante, porque a fin de cuentas, en el momento que estamos viviendo, pues con dinero es que se adquieren las cosas que uno quiere. Entonces, uno puede empezar desde pequeñito, debería empezar los padres desde pequeñitos, nada complicado, nada que de alguna manera el niño no pueda entender, pero algo fácil que de alguna manera lo ponga en contexto con lo que va a tener en el futuro. En la historia de cualquier lugar es muy común decir a los adultos, incluyendo a los más exitosos empresarios, bueno, que comenzaron desde muy temprano, que comenzaron a trabajar siendo niños. Yo me tomé un café con un amigo esta semana, me dijo, yo empecé a trabajar a los 11 años. Y hoy en día es un señor, bueno, exitoso, un señor que lucha mucho, un señor comprometido. Eh, ¿Cómo saber encauzar la importancia de la formación, vamos a decir, tradicional, hasta donde sea posible, con la mejor orientación, y ese conocimiento y ese aprendizaje del uso del dinero? A ver, hay un dilema que siempre puede haber. Yo tengo un niño, quiero educarlo de alguna manera, pero entonces, ¿de qué manera empiezo con el tema financiero? Y ahí viene el asunto. O sea, el niño quiere un helado. Entonces, pues alternativa uno, yo le compro el helado. Alternativa dos, y es algo que hay en países donde la tradición es que al niño se le da una mesada. Ujú. Entonces, si le das una mesada, pues con la frecuencia que quieras, una vez a la semana, una vez al mes, el niño ya empieza a entender que hay cosas que sí puede comprar o no puede comprar porque la mesada no le da para eso. Entonces, alternativa uno, le compro el helado, alternativa dos, yo le doy la mesada y él comprará los helados que quiera hasta que esa mesada se la acabe. Entonces, ya por ahí se puede empezar a que de alguna manera él tiene que empezar a administrar lo que está teniendo. Otra cosa que sugiero, por ejemplo, para también empezar a entrenarlo, hay palabras muy vagas que de alguna manera ni siquiera para nosotros puede ser entendible. Por ejemplo, quiero un juguete. Ese juguete cuesta mucho. ¿Qué es mucho en este texto? Entonces yo lo que sugiero, por ejemplo, ese mucho es, ¿cuánto esfuerzo tengo que hacer para poder comprar ese juego? Entonces, ponerlo en contexto. Mira, si tú sales a la calle y tratas de tener algún trabajito, por ejemplo, en estos días, en el chat donde yo vivo, alguien puso, tengo un niño adolescente que quiere ganar dinero y que está dispuesto a cortar la grama, por tanto, y está dispuesto a levantar y esos trabajitos. Entonces, ¿cuánto tengo yo que trabajar para tener ese juguete? Entonces, el juguete cuesta mucho, bueno, ponle en contexto, mira, tengo que trabajar 4 semanas, tengo que levantar, yo qué sé, $20. Entonces, ya por ahí se va, porque al final eso es lo que vivimos todos. Qué interesante. Eh, en estos días, casualmente la misma persona me decía, Eduardo, ¿qué me recomiendas tú para que mi hijo se forme como líder en la comunicación, en el negocio? ¿Qué le recomendaría a usted a una persona, bueno, desde el punto de vista académico? Hay herramientas desde el punto de vista didáctico, pedagógico, cursos, personas que se dediquen a estas inducciones. Sí, sí las hay. Y en internet hay en este momento cualquier cosa que uno quiera, que empiece de pequeño. Por ejemplo, Eduardo, ahí estoy haciendo memoria en una tesis que hubo en el IES en algún momento sobre cuánto sabían de finanzas
los muchachos de bachillerato. Entonces era una encuesta en varias escuelas con una serie de preguntas y salió un tema bien interesante. Por ejemplo, las muchachas manejaban su dinero y tenían una visión de futuro. Entonces las muchachas de alguna manera pensaban, bueno, si yo quiero tener para dentro de 3 meses un vestido, ¿cuánto tengo que ahorrar o cuánto tengo que levantar? Los muchachos tenían una visión de más corto plazo. Entonces los muchachos pues tenían claro cuánto costaba un kilo de azúcar, cuánto costaba un kilo de queso, cuánto costaba el café, pero no tenían tanta visión de futuro. Y el argumento o la razón por la que se había llegado a esa encuesta es que en Venezuela, donde muchas familias son de un solo padre, que suele ser la mamá, entonces la mamá es la que manda al niño a la bodega o al supermercado para que le compre algo que necesita para ese día, con lo cual el niño va aprendiendo el precio de los insumos necesarios para el momento. Pero las niñas o las mujeres, de alguna manera, si son de un solo padre en esa familia, pues las mujeres de alguna manera tienen que tener una visión de más largo plazo. Entonces ahí viene el tema, enseñarle al niño, de alguna manera ponerlo en contexto a cuánto cuestan las cosas. Por ejemplo, llevarlo al supermercado. Entonces vas viendo, bueno, cuánto me cuesta esto, hacerle siempre el contexto, mira, vete mirando, búscame ahí un kilito de azúcar y tú ya viste en cuánto está el kilo de azúcar, ah, sí, está en tanto. Entonces, de alguna manera, eso va generando una educación que no te das cuenta, pero vas aprendiendo. Amigos, estamos escuchando a Rosa María Rey, analista financiero, especialista en microfinanzas con máster en administración, profesora del IESA en el área de finanzas familiares. Profesora, desde el punto de vista ético, vamos a decir filosófico, eso que subyace ahí en el proceso de formación de un niño que luego es adolescente y se hace adulto y va ganando experiencia, ¿cómo poner las cosas en su lugar dentro de términos satanizados, por supuesto, como la avaricia, la codicia, la ambición, bueno, la aspiración, es decir, aquello negativo, aquello que es edificante? ¿Cómo hacer para no someter a un niño a una condición de prever en todo algo malo, si aspiras mucho, si quieres más? ¿Cómo crearle criterios de equilibrio? Eso forma parte de la visión necesaria para el manejo de las finanzas, ¿verdad? Que no es pecaminoso aspirar, que no es... Oye, ¿cómo poner las cosas en su lugar? Bueno, ahí evidentemente, claro que es importante. Yo lo que diría es, para educar a un niño de alguna manera, mira, ¿cómo estás adquiriendo tú los recursos que necesitas? Entonces, ¿los estás adquiriendo porque te estás esforzando, lo estás logrando, estás llegando ahí? O de alguna manera, para decirlo coloquialmente, estás quitándole a los demás algo que tienes. Entonces, yo creo que por ahí también hay un tema de educación. Evidentemente sí, yo diría que el esfuerzo y lo que uno puede hacer, pues, es lo que lo va a llevar uno adelante y yo creo que eso es lo que hay que educar. Y ahí cabe mucho aquello de que arroparse hasta donde da la cobija, ¿no? Eso como que tiene mucho que ver con la sana finanza. Sí, también le puedes enseñar al niño que una tarjeta de crédito te va a resolver un montón de cosas. Ajá. Pero por otro lado habrá que decirle, sí, la tarjeta de crédito te va a dar ahora lo que quieres, pero acuérdate que en algún momento hay que pagarla. Así es. Profesora, qué temazo, qué interesante y qué llamado a que reaccionemos y nos sensibilicemos para también ofrecerle a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, bueno, a los alumnos, ese camino que es importante visualizar desde muy temprano. Muchísimas gracias y espero que pronto volvamos a conversar. Mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Gracias. Rosa María Rey, analista financiero, especialista en microfinanzas con máster en administración, profesora del IESA en el área de finanzas familiares. Volveremos.